Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Buenas tardes. Vamos a ver. Esto no me sirve. Se cortó internet. Vamos a ver si ahora sí me escuchan. Sí, ¿Todo parece. bien? ¿Todo bien, profe? Pura vida. Sí, Todo bueno, bien, profe. disculpas, Sí. pero acá Elise tiene un problema seriosísimo. Cada vez que hace mucho viento, se corta, falla internet. Igual que la semana pasada, 8 días, estaba haciendo mucho viento. Hoy también está haciendo mucho viento. Toda la semana no hizo nada. Hoy, justo en la clase. Así que bueno, disculpen si se corta, pero ni modo, hoy yo no puedo ir al TEC. Así que vamos a ver cómo arreglamos esto. Pero bueno, esperemos que no haya cortes inesperados. Ok, entonces vamos a poner esto así para saber cuando estén todos adentro. Ok. Bueno, la idea sería hoy terminar el tema de emisor común, perdón, de seguidor de emisor, seguidor de fuente. Ya quedamos casi que en la última diapositiva, que era simplemente no, esto se puede quitar. Que lo que teníamos que terminar de cubrir era el análisis de polarización y hacer algunos ejercicios por ahí. Ok. Todo esto ya lo vimos en la clase anterior. Determinamos el equivalente Thevenin. Vimos cómo un seguidor de emisor y de fuente se puede ver como si fuera una especie de divisor de tensión. Y vimos lo de las impedancias, el efecto de Early. Y terminamos mirando algún ejemplo de cómo funciona, perdón, hablamos de cómo el emisor común puede servir como un buffer. Ahora vamos a hacer un ejemplito al respecto. Y lo que nos quedaba era lo de la polarización, ¿verdad? Habíamos analizado el efecto de RE un poco, de cómo construir la red acá, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es entonces hablar un poquito de este ejemplo de polarización. Vamos a hacer un par de ejemplos, uno con un BJT y un MOS. Y con eso vamos a cerrar este tema y vamos a arrancar la siguiente topología. Recuerden, ¿verdad? Que el viernes no hay clase. Desgraciadamente el asistente no puede hacer nada en ese horario, así que simplemente pues no vamos a tener clase, pero como les digo, vamos a tiempo, vamos bien sobre lo que tenemos previsto de cronograma para el curso. Entonces, bueno, ¿cómo polarizamos un seguidor de emisor? Vimos una opción que era sustituir RE por una fuente de corriente. Esa es muy común. De hecho, el ejemplo que vamos a hacer típicamente se utiliza esta configuración. Pero vamos a pensar en el caso de que tengamos un seguidor de emisor o un seguidor de fuente discreto, no estemos integrados, en cuyo caso usar fuentes de corriente, como les digo, es un poquito más sobredimensionar, digamos, las necesidades del diseño. Se pueden usar, pero generalmente se puede trabajar solo a nivel de resistencias. En ese caso, ¿verdad? Por todo lo que hemos estudiado del seguidor de emisor y seguidor de fuente, vemos que en realidad son una especie de caso especial, ¿verdad? Es un caso especial del amplificador emisor común degenerado o fuente común degenerado. Así que podemos, al igual que el base común, utilizar un divisor de tensión para generar la tensión, ¿verdad? De polarización que a mí me interesa, ¿verdad? Generar sobre todo el Vx, ¿verdad? Que es el que proporciona, ¿verdad? La polarización, ¿verdad? Necesaria para proveer de V base emisor y de la resistencia, el valor de tensión URE que se suma, ¿verdad? Para producir el Vx necesario.
Es normalmente lo más sencillo de hacer. Sin embargo, a la hora de la verdad, si ustedes se dan cuenta por la expresión de ganancia que tenemos, ¿verdad? Este amplificador, que es aproximadamente R sobre 1 sobre GM más RE. Acá es claro, ¿verdad? Que precisamente por el efecto que tenemos de la degeneración de RE, esta expresión es independiente de beta, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, por otro lado sabíamos que el divisor de voltaje con degeneración en el emisor hacía que hubiera una independencia de, digamos, bastante fuerte también de los valores de las resistencias. Entonces, normalmente es muy común simplificar la polarización y utilizar esta de acá, donde fíjense que lo único que estamos utilizando es una RB, una resistencia de base, para proveer de la tensión Vx. Acá, digamos, nos estamos desviando un poquito de los casos, dos casos anteriores del emisor común y el base común, en que buscábamos una polarización que fuera bien robusta para eliminar los efectos de variaciones con respecto a beta y por ende con respecto a la temperatura y con respecto a la variabilidad en los componentes, porque primero que todo la ganancia en sí misma del amplificador ya es independiente de estos factores, 1 sobre GM más o menos, ¿verdad? Pero no tanto. Digamos, no tiene tanto impacto en este caso, 1 sobre GM sobre la ganancia, y porque también el RM produce cierta inmunidad, ¿verdad? Con respecto a la variabilidad. Entonces, generalmente es mucho más común utilizar esta polarización, que es mucho más sencilla de calcular, porque lo único que necesitamos es calcular la corriente de base necesaria acá para poder producir la polarización que buscamos. Y pues recordemos, ¿verdad?, que la ganancia de este amplificador siempre es menor que 1. Siempre lo vamos a utilizar como una especie de buffer de corriente. Y por lo tanto, no conviene, ¿verdad? No vale la pena complicarnos mucho con los otros dos tipos de polarización. Así que normalmente vamos a escoger esta polarización para este tipo de configuración, tanto en el emisor común como en el fuente común, ¿verdad? Fíjese que en el fuente, perdón, el emisor común, el seguidor de emisor o el seguidor de fuente. Vean que en este caso, digamos, en el caso del seguidor de fuente, la expresión es aún mucho más sencilla porque puesto que no hay una corriente de gate por acá, ¿verdad? El amplificador, pues, requiere simplemente, ¿verdad? Respetar, ¿verdad? Que este V de acá, ¿verdad? Este V, X, si ponemos X, tiene que ser igual a simplemente, ¿verdad? VGS menos V más VRS, ¿verdad? Pero puesto que Vx es igual a VDD, fíjense que esta resistencia, al ser IG igual a 0, pues no sufre caída de tensión alguna. Yo puedo decir, ¿verdad? Que entonces VDD es igual a VGS menos ID por RS. Y despejando de aquí, ¿verdad? Pues es claro que VGS va a ser igual entonces a VDD menos ID por RS. Y esta expresión, pues, en principio es constante, ¿verdad? No sufre muchas variaciones con respecto a la temperatura y demás. Así que por eso es que la vemos aquí, ¿verdad? En la ecuación que ponemos aquí, ¿verdad? Recordando que este transistor siempre está saturado, recuerden la regla, ¿verdad? V gate drain tiene que ser menor que VTH. Y en este caso, ¿verdad? V gate drain es igual a 0, ¿verdad? V gate drain en este transistor, ven que el gate y el drain están pues cortocircuitados a través de RG. Al ser IG igual a 0, la caída en esta resistencia es 0, por lo tanto yo sé que la tensión de gate es igual a la tensión de drain, es igual a 0, que es menor o igual que VTH. O sea, este transistor siempre está en saturación, siempre se cumple esta ecuación cuadrática y es muy sencillo entonces de polarizar. Ahora vamos a hacer un ejemplito también con este amplificador. Entonces, la polarización en esta etapa, como les digo, es directa, no es tan
No requiere tanto trabajo como la polarización en las otras dos configuraciones, y mucho menos si cambiamos RS por una fuente corriente, ¿verdad? Si yo cambio esta resistencia acá por una fuente de corriente, tengo aún más, ¿verdad? Tengo todavía una polarización aún más eh, eficiente, ¿verdad? Entonces, vamos bueno, recordamos, ¿verdad? Que los capacitores, ¿verdad? Me ayudan a eliminar los dominios de CC, ¿verdad? Que pueden venir desde VIN o que pueden venir desde RL. Y recordando, ¿verdad? Que con una fuente corriente acá, pues yo tengo una polarización que es en principio independiente de BCC. Fíjense que en este caso, ¿verdad? Hay una dependencia y depende de BDD, ¿verdad? En esta ecuación de acá, por esta expresión que tenemos aquí, ¿verdad? En este caso no, ¿verdad? Fíjese que la corriente está definida por esta fuente, ¿verdad? De polarización. Esto define, en este caso, el colector del transistor. Y eso, que parezca mentira, ¿verdad? Es muy importante porque nosotros en estos cursos, por lo menos a nivel teórico, suponemos que BCC es una batería, ¿no? Es una fuente muy limpia, ¿verdad? Lo que normalmente suponemos que es BCC. Pero en realidad BCC es algún regulador, puede ser que sea un LDO, un Low Dropout Voltage Regulator, un regulador lineal o algún otro tipo de circuito que me produce la tensión de alimentación, y esta tensión de alimentación tiene un ruido y tiene una variación también que es función, digamos, de los parámetros de funcionamiento, incluso de la construcción del circuito, ¿verdad? Qué sé yo, si ustedes tienen una batería acá, y eso es algo que pasa mucho cuando ustedes hacen laboratorios, ¿verdad? Conectan aquí la fuente ideal y luego tiran un cable, ¿verdad? Muy largo, ¿verdad? Esos que a ustedes les gusta usar, ¿verdad? Para hacer los arreglos en protoboard, ¿verdad? Y lo conectan acá, ¿verdad? Para alimentar BCC. Luego se sorprenden que este BCC no es igual al que está acá, ¿verdad? BCC prima les termina siendo menor que BCC, y además es una función de la corriente que esté, ¿verdad? Sacando este circuito. Si esta corriente está oscilando, BCC está oscilando, porque todo este cable, ¿verdad? No deja de ser en realidad una gran resistencia, ¿verdad? Además, una resistencia con una capacitancia asociada, si hacemos un poquito más. Entonces, digamos, ustedes lo que tienen en realidad en este circuito, ¿verdad? Es la resistencia del cable. Para colmo, ustedes usan esos cables baratos, ¿verdad? Que se conectan así, digamos, con pincitos. Son muy fáciles, muy prácticos de armar el circuito, ¿verdad? Pero no es lo ideal cuando uno tiene realmente que hacer un circuito realista, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí tenemos la resistencia y todo lo demás, ¿verdad? Pues resulta que tenemos una caída ahí, entonces puede haber una dependencia de la ganancia de este circuito con respecto a este BCC, ¿verdad? Porque este BCC de acá no es el mismo que el BCC que tengo acá. Entonces, bueno, aquí donde una fuente corriente me puede ayudar a solventar esos problemas, ¿verdad? Esta corriente es independiente del valor de acá. No es que, o sea, eso no significa que ustedes no van a tratar de mejorar este cableado, ¿verdad? La idea es que siempre sea un cableado, o sea, un rutado eficiente cuando va a hacer un circuito impreso, pero en cierta manera, ¿verdad? Conviene también, ¿verdad? Cambiar esto, ¿verdad? Por una fuente corriente, si es el caso, para mejorar aún más la calidad del circuito, ¿verdad? Entonces, pues, es lo que dice básicamente esta diapositiva, ¿verdad? La fuente corriente en el emisor fija las corrientes de polarización V base emisor e IBRB sin importar lo que pase con BCC. ¿Okay? Esto es algo que conviene pensar cuando ustedes estén pensando ya en construir, digamos, algún circuito real, ¿verdad? En el curso de laboratorio de dispositivos y en el curso de diseño analógico, ustedes van a construir estas topologías, y pues la idea es que todo lo que estamos viendo ahorita a nivel teórico y a nivel de simulación, ustedes lo pueden aplicar en esos talleres. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplito como para ir cerrando el tema. Vamos a resolver este problema. Vamos a ver cómo funciona un seguidor de emisor usado como separador o buffer. ¿Qué es lo que este amplificador produce? Bueno, si lo vemos de una manera eh, intuitiva, yo sé, ¿verdad?, que la ganancia real de este amplificador, ¿verdad?, AV, es igual a
GM1, porque es un emisor común, así que tiene un menos, por la resistencia que hay en el colector, paralelo la resistencia que estemos viendo para allá, que la vamos a llamar RL. O sea que la ganancia del amplificador se ve afectada por RL. Si yo coloco un amplificador, por ejemplo, como este que tengo acá, yo sé que si este parlante tiene alguna resistencia característica, ¿verdad? Supongamos que este parlante tiene una resistencia característica equivalente. Yo sé que Rin en este circuito va a ser igual, por lo que ya conocemos, ¿verdad? A RP más beta más 1, la resistencia equivalente. ¿Verdad? Bueno, aquí le puse RL, así que aquí esto sería igual a RL, ¿verdad? Para ser consistentes. ¿Eso qué quiere decir? Que la ganancia en esta etapa en realidad va a subir de ser este valor de acá a menos GM1 por RC paralelo, y ahora en realidad ya no tenemos solo el equivalente, sino que tenemos RP en serie más beta veces más 1 RL, o sea, aumentamos la resistencia de carga. Y esa es la ventaja que tengo yo entonces con un amplificador usado como buffer, un seguidor de emisor usado como buffer. Me está aumentando la impedancia de carga en la etapa anterior y va a mejorar entonces la ganancia del circuito. Se alivia entonces la posible degradación de ganancia. Obvio que si este transistor yo lo cambio por un MOSFET seguidor, y por eso es que el MOSFET es tan popular para construir etapas de bufferización. Si yo cambio por esto es todavía mucho mejor, porque en ese caso, ¿verdad? Esta impedancia se me vuelve infinito, ¿verdad? Y la ganancia sigue siendo menos GM1 RC. Aquí, sin embargo, va a hacer falta, ¿verdad? Colocar alguna resistencia por ahí. Pero bueno, esto lo podemos resolver entonces en este ejemplo de acá, que vamos a sacar del libro, es el ejemplo 545. Tenemos estas dos configuraciones. Tenemos un primer amplificador que ya analizamos hace un par de semanas. Este amplificador tiene una ganancia de 20 y tiene una resistencia de salida de RC de 1 kilo ohmio. Y vamos a determinar la ganancia total si maneja un parlante con una R de 8 ohmios, y la ganancia también de este mismo amplificador si se coloca un buffer como seguidor de emisor trabajando con una corriente colector por acá, IC2, de 5 miliamperios. Suponiendo que el beta de los transistores es 100 y que en ambos casos el efecto de Early es despreciable, es ideal. ¿Ok? Vamos a hacer el ejemplito entonces. Vamos a generar acá el nuevo. ¿Ok? Y vamos a calcular. Esto está ya subido, ¿verdad? Ahí en el Tech Digital, por si lo quieren pasar limpio, ¿verdad? Vamos a hacer el primer caso, ¿verdad? Siempre recuerden, ¿verdad? Esta es una recomendación que yo les hago para este curso y los que siguen. Redibujen el circuito, eso ayuda mucho. ¿Ok? Siempre conviene pensar, ¿verdad? Entonces, acá lo que tengo es VIN. Vamos a suponer, ¿verdad? Que este amplificador está polarizado de manera correcta. No nos vamos a preocupar por ese problema. Supongamos que el amplificador ya está bien polarizado. Este es igual a un K. Y me dicen que tiene que manejar una resistencia, una RL en CA, ¿ok? De 8 ohmios. Fíjese que vamos a hacer el análisis en AC, ¿verdad? En CA, ¿ok? De pequeña señal. Tengo este circuito. Aquí está el capacitor, que en CA es un corto, ¿verdad? Entonces por eso lo voy a representar aquí, ¿verdad? Como un corto. Vamos a arreglar un poquito mi horrible notación. Y vamos a encontrar la ganancia de este circuito. La ganancia real, ¿verdad? De este amplificador, ¿verdad? Sabemos es igual a menos GM RC paralelo RL. ¿Ok?
Sin carga nos dicen, ¿verdad? Si RL es infinito, nos están diciendo que la magnitud de esa ganancia es 20. O sea, yo sé, ¿verdad? Que AV ideal, digamos, sin carga, pongámosle aquí un ideal para entenderlo, va a ser igual a 20, que es igual a GM por RC. Igual a GM por 1 kilo ohmio. Si consideramos la condición ideal. Por lo tanto, ¿verdad? Yo sé que GM, lo puedo despegar si quiero, digamos. GM, ¿verdad? Es igual a 20 sobre RC. ¿Ok? Vean que acá estoy suponiendo algo muy importante. Vean que el GM de este circuito no varía al conectar esta resistencia de 8 ohmios. ¿Quién me puede decir por qué? Y empezamos con la sesión de puntajes ahí acumulados. Repito la pregunta, tal vez para que les quede claro. Yo voy a afirmar que en este circuito el GM de este transistor depende solo de la resistencia colector, no depende no depende para nada de la resistencia de carga que yo conecto. Capaz les voy a dibujar el circuito completo. Les voy a dibujar el circuito tal cual lo tenemos real. Tal vez para ayudarles. Para que vean que lo que estoy haciendo no es ninguna afirmación temeraria. ¿Por qué yo digo que en este circuito GM es independiente de lo que sea que haya acá? Por el capacitor, ¿no? Muy bien, David, por el capacitor, ¿verdad? Porque fíjese que por acá no va ninguna corriente, ¿verdad? En CC y es igual a 0. Y sabemos que GM está definida. David Bahilla, ¿verdad? Sí. Ok, imagínense, le doy un punto. Esto es muy importante porque la idea es que ustedes vayan entendiendo, ¿verdad? Las cosas que dependen de el análisis en CC y el análisis en CA. La transconductancia depende del análisis en CC. Y en CC, si yo lo veo en CC, este circuito es solo esto. No tiene ese parlante ahí, ¿verdad? En CC, el circuito es solo este. No hay nada más. ¿Ok? Entonces, GM es independiente de lo que sea que haya conectado aquí en la carga gracias al capacitor de desacople que hay ahí. GM es IC sobre BT. ¿No? O FIT, como quieran llamarlo. Entonces vean que hay una independencia, ¿verdad? Total. Entonces yo puedo suponer que eso se me sigue manteniendo sin importar lo que yo pongo de carga, porque cuando yo voy a hacer el análisis de RL, estoy haciendo, recuerden, un análisis de CA. Cuando yo voy a hallar ganancia, estoy haciendo un análisis de pequeña señal, un análisis de CA. Entonces, ¿cuál será la ganancia real de este circuito? Bueno, la ganancia real de este circuito va a ser igual al GM que yo tengo por GM1 por, ahora sí, la resistencia RC en paralelo con la resistencia de carga que yo tengo. Pero puesto que este valor se me tiene que, ¿verdad?, conservar, esto es igual a 20 sobre RC por RC paralelo RL, ¿ok? Y esto sería igual a 20 por 1K paralelo 8 ohmios entre 8 ohmios, y eso una calculadora da punto 159.
voltios sobre voltios. Fíjese cómo se desplomó, ¿verdad? La ganancia real. O sea, pasamos de 20, la ganancia ideal era 20 sobre 20, y pasamos a punto 159. O sea, ya no es ni siquiera ya no es un amplificador, ¿verdad? Es un atenuador, más bien. Ganamos menos que 1. Ok. ¿Todo claro? ¿Lo vieron bien? ¿Tienen alguna duda de por qué hice ese análisis? Ok. Entonces ahora la pregunta del millón es, bueno, ¿puedo de alguna manera mejorar esto? Ok, bueno, vamos a meter entonces un seguidor como buffer. Esto lo vamos a abrir en otro documento. Ok. Entonces ahora lo que me dicen es, bueno, puesto que yo tengo ese problema, vamos a poner al circuito, le vamos a poner un buffer. Vamos a volverlo a dibujar, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan bien claro el proceso. Circuito completo, ¿no? Q1, RC, BCC. Y vamos a conectar acá un amplificador seguidor de emisor. Lo vamos a polarizar con una fuente corriente para que sea más fácil. Ok. Ok. Vean que la ventaja de esta fuente corriente, como decíamos, ¿verdad? Es que independiza, ¿verdad? De alguna manera de... Bueno, disculpen, pero otra vez. Ay, ay, ay. Bueno, ni modo. Por dicho no duró mucho. Entonces vamos a volver a compartir la pantalla. Ok, perdón. Entonces, recuerden, ¿verdad? Que esta fuente corriente me está polarizando la polarización, así que la puedo conectar directamente a la base RC, ahí sin ningún problema. RC, recuerden, es igual a un K. ¿Por qué? Porque en realidad, pues la tensión base emisora aquí se va a acomodar automáticamente, ¿verdad? Lo que necesite en función de esta corriente que tengo acá, ¿verdad? Por la relación de corriente que ya conocemos, ¿verdad? Y C igual a, y es el logaritmo natural, digo, de base emisor sobre Φt. Y acá tengo entonces ahora mi parlante. Ok. Me dicen que I es igual a 5 miliamperios. Y que beta es igual a 100. Ok. Si este parlante tiene una resistencia RL igual a 8 ohmios, ok, yo les pido así que ustedes me calculen cuánto vale R equivalente acá.